Eso es. Pues la plática que voy a dar el día de hoy habla de la seguridad en la anestesia y analgesia regional con guía ultrasonográfica. Muchísimas gracias, doctor, por Saldívar, por la presentación que hizo de un servidor. Mi nombre es Alfredo Covarrubias Gómez, como ya les comentaron. Yo soy médico cirujano, especialista en anestesiología, con la alta especialidad en medicina del dolor, posgrado en medicina paliativa geriátrica intervencionismo en medicina del dolor. Además, soy licenciado en nutrición aplicada y soy instructor físico de grupos. Trabajo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Y como detalles gremiales, además de ser el presidente del Colegio de Anestesiólogos del Estado de Tlaxcala, soy el director del Centro Algia para Educación en Salud. Fui tesorero y secretario de la Federación Latinoamericana de Sociedades para el Estudio del Dolor. Fui presidente y miembro, coordinador del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana para el Estudio y Tratamiento del Dolor. Coordiné el Comité de Información Pública del Colegio Mexicano de Anestesiología. Estuve como coordinador de enseñanza de la Sociedad Mexicana de Anestesiología en Ginecología y Obstetricia y soy actualmente miembro del comité de comités de la International Association for the Study of Pain. Bueno, pues ya les platiqué mucho sobre mí. Es importante siempre que doy una charla informarles que lo que les voy a proporcionar como material educativo forma parte de la búsqueda que hemos realizado un servidor y mi equipo en diversas bases de datos y no representan las opiniones o intereses de terceros. Como soy instructor físico grupal, van a ver mi nombre e imagen asociado a marcas como Zumba, Strong Nation, Tabata, Heat y Spinning. Sin embargo, no represento los intereses ni recibo salario de nada de ninguno de ellos. Doy pláticas eventuales para algunas casas comerciales de la industria farmacéutica. Sin embargo, no tengo ni soy embajador de ninguna de estas marcas. Y bueno, pues todo lo que les voy a presentar es información con base en la evidencia y cualquier cosa que sea fuera de las indicaciones para prescribir serán asociadas únicamente a uso compasivo en el área de los cuidados paliativos y van a encontrar en esta charla la marca Algia que está sujeta al derecho internacional con protección de marca. ¿Cuál es el objetivo de esta charla? Bueno, el objetivo de esta charla es que tú tengas toda la información relevante y actual acerca de la seguridad en procedimientos de analgesia y anestesia regional con guía ultrasonográfica. Durante estos 40 minutos que dura la charla, vamos a estar hablando de varias cosas que son importantes. Primero es acerca de lo que es un poquito de definición de varias cosas acerca de esto de la anestesia regional. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es seguridad. Vamos a hablar un poquito de la seguridad en el quirófano, pero también vamos a hablar puntualmente de cuáles son algunos elementos que nos van a ayudar a mejorar la atención de nuestros pacientes con respecto a la seguridad de este tipo de procedimientos de analgesia, anestesia regional bajo guía ultrasonográfica. Consideraciones generales sobre la anestesia regional. Algo que tenemos que pensar primero es de qué vamos a hablar, ¿no? Y entendemos por anestesia o analgesia regional aquellas técnicas de mínima invasión que son realizadas para inhibir la despolarización de un grupo de nervios que tiene actividad nociceptiva, motora y o simpática y que corresponden a un área corporal específica. Esto es muy importante porque la administración de anestésicos locales, dependiendo de la concentración que se utilice, puede tener efecto simpático, efecto sensitivo y efecto motor. De tal forma que
las manifestaciones clínicas que vamos a identificar van a ser en esos tres rubros, tanto motoras como sensitivas como autonómicas. Algo que es importante pensar es que de acuerdo a las guías actuales para el manejo del dolor agudo postoperatorio y para el manejo de anestésico en los protocolos de ERAS, de Enhanced Recovery Anesthesia, las técnicas regionales tienen un papel muy importante. En esta tabla que te pongo a continuación, vemos con base en los últimos 20 años y con fundamento en los protocolos ERAS, cómo se proporciona la analgesia para el postoperatorio y nosotros vemos que las técnicas regionales tienen un punto muy importante. Las técnicas de anestesia, analgesia regional neuraxial anticipada postoperatoria deben pensarse en los pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento quirúrgico y en medida de lo posible para eliminar o disminuir el consumo de opioides y favorecer estas anestesias, analgesias libres de opioides o con un consumo mínimo de opioides, que además es uno de los objetivos de los protocolos ERAS, las técnicas de analgesia regional son de mucha utilidad para lograr este objetivo. Ahora bien, entre las ventajas de los bloqueos nerviosos periféricos durante el postoperatorio se encuentran varias que han sido demostradas claramente en la literatura y entre ellas se encuentra un mejor control del dolor con disminución en el consumo de opioides, reducción en el tiempo de hospitalización, prevención de la readmisión hospitalaria, reducción en la frecuencia de presentación de náusea y vómito postoperatorio, participación temprana del paciente en su rehabilitación y una mejor satisfacción de los pacientes con respecto a la anestesia recibida. Estas ventajas son muy importantes porque además nos ayuda a disminuir diversos riesgos asociados a las múltiples comorbilidades que pueden presentar los pacientes. En especial en un país como el nuestro, donde 7 de cada 10 mexicanos presenta sobrepeso u obesidad y eso generalmente conlleva a la presentación de síndrome metabólico que se caracteriza por la presencia de diabetes mellitus en 3 de cada 10 mexicanos, hipertensión arterial en 2 de cada 10 mexicanos, dislipidemias en 2 de cada 10 mexicanos y finalmente todas las comorbilidades asociadas a estas dos patologías, a esta patología denominada síndrome metabólico. Ahora, es importante también tener en cuenta que toda intervención que se realiza puede traer complicaciones. Los pacientes cuando reciben una anestesia o cuando reciben una técnica de analgesia regional, pues lo que desean es que pues no les duela, que sea efectivo el procedimiento que están recibiendo, pero también que sea seguro y que esté libre de riesgos. El problema es de que podemos garantizar que trabajamos en medidas de seguridad, pero garantizar que esté libre de riesgos, pues es muy complejo, ya que al ser procedimientos, tanto la anestesia como la analgesia regional, al ser procedimientos de mínima invasión, no se van a encontrar exentos de que se presenten complicaciones que finalmente van a requerir la implementación de medidas de seguridad. Ahora bien, algo que se ha demostrado en forma muy importante en la literatura desde el punto de vista sistematizado y desde el punto de vista metaanalítico es que el ultrasonido vino a evolucionar, a revolucionar la práctica de la anestesiología. Y entre esta revolución que se ha generado, sabemos actualmente que las técnicas regionales van a
condicionar procedimientos más seguros. Sin embargo, tenemos que pensar también que la seguridad no depende únicamente de cierta tecnología y que ningún procedimiento, por mucho de mínima invasión que sea, va a estar exento de tener potenciales complicaciones y que en el contexto claro de la anestesia analgesia regional existen riesgos que van a estar asociados a la formación del profesional que realiza el procedimiento, al número de procedimientos que ha realizado, a la capacidad de análisis de las imágenes que está identificando, ya que la ultrasonografía es operador dependiente. Ahora bien, tenemos que pensar también que cada uno de los procedimientos que se realizan bajo anestesia analgesia regional deben tener una indicación precisa. El paciente tiene que ser seleccionado adecuadamente. No debe haber contraindicaciones para la realización del procedimiento, así como tenemos que explorar previamente la zonoanatomía del paciente, porque hay cambios importantes dependiendo de eh, la morfología de cada una de las personas que puede promover modificaciones anatómicas, la farmacología de los medicamentos que vamos a emplear, los adyuvantes que se utilizan con los fármacos a emplear, pero también la técnica que vamos a utilizar y el equipo que vamos a emplear para la realización del procedimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las complicaciones principales y los riesgos que se asocian a las técnicas de analgesia regional? Bueno, sabemos nosotros, de acuerdo a múltiple literatura, inclusive en nuestros libros de texto antiguitos como el Barash, el Miller, de anestesiología, que hay complicaciones asociadas a las técnicas de anestesia regional. Entre estas complicaciones se encuentran la punción vascular inadvertida. Y en esa punción vascular inadvertida puede haber sangrado, puede haber hematomas, pero también puede haber la administración inadvertida de fármacos. Y esto puede condicionar toxicidad asociada a los medicamentos. Entre las más importantes que vamos a observar es la toxicidad sistémica por anestésicos locales, que se convierte en una urgencia, emergencia verdaderamente, la toxicidad asociada a adyuvantes, en este caso de los anestésicos locales, por epinefrina, que va a tener efectos vasoactivos, puede producir arritmias, puede producir infartos, y la punción inadvertida de la propia fibra nerviosa, del propio nervio. Y esa punción inadvertida del nervio puede condicionar una lesión nerviosa que puede ser reversible o irreversible. Estas lesiones nerviosas se clasifican como neuropraxia, axonotmesis y neurotmesis. Ahora bien, entre lo que son los riesgos asociados a los bloqueos de nervios periféricos, vamos a tener complicaciones neurológicas. Esas se van a presentar hasta en el 8% de los casos y cuando son reversibles, la sintomatología puede durar semanas o meses. Ya les platiqué sobre la toxicidad sistémica por anestésicos locales, cuyas manifestaciones son la presencia de disgeusia, tinnitus, adormecimiento, convulsiones, infarto y muerte. Por eso tenemos que estar muy atentos. Debilidad muscular post-bloqueo que incrementa el riesgo asociado a caídas, la punción pleural, parálisis diafragmática y el desplazamiento neuroaxial de un catéter periférico. Ahora, sabemos que la ecografía se ha convertido en el estándar de oro, en el gold estándar, porque es capaz de prevenir debido a la capacidad que tenemos de observar directamente al nervio y a los vasos, previene estas lesiones nerviosas o inyecciones intravasculares inadvertidas. Sin embargo, tenemos que pensar que todas las medidas de seguridad en el quirófano deben aplicarse a este tipo de procedimientos. Ahora,
¿Cuáles son los principales elementos que tenemos que considerar cuando hablamos de la anestesia regional, la analgesia regional? Pues saber cuáles son las potenciales complicaciones que se pueden presentar. Ya las vimos. Pero también saber cómo tenemos que actuar y cómo las podemos resolver. Pero también saber que si se presentan complicaciones potencialmente deleterias y mortales, tener los elementos necesarios para la solución de esa problemática. El equipamiento adecuado para la solución de problemas es una parte fundamental de la atención, así como contar con todo el equipo de monitorización farmacológico y técnico para poder solucionar cualquier complicación que pudiera presentarse. Aunado a ello, se tiene que documentar claramente el estado físico con el cual ingresa el paciente a la sala y cada una de las comorbilidades que tiene el paciente para poder determinar si las manifestaciones clínicas posteriores a la realización de una técnica regional son propias de la técnica o el paciente ya las tenía. ¿Cuántas veces los pacientes no tienen exacerbación de los dolores que ya tienen y culpan a la anestesia? Y nosotros empezamos a sufrir porque no documentamos en el expediente claramente que ese paciente ya tenía algún tipo de lesión nerviosa, de alteración neural, que no se documentó. Ahora, sabemos nosotros que existen elementos claros de la seguridad en los quirófanos. Y este concepto de seguridad en la anestesiología se define como la reducción de un riesgo de daño innecesario a un mínimo aceptable que pudiera relacionarse potencialmente con la realización de un procedimiento anestésico. Esto es importante porque debemos considerar que debe tomar en cuenta los conocimientos vigentes en el momento de realización del procedimiento, los recursos disponibles y el contexto en el que se presenta la atención médica anestésica. Ahora bien, hay un artículo muy bonito que se llama Human Error. Este error humano, pues se va a presentar. Es de humanos equivocarse. El problema de los médicos es que si nos equivocamos, se mueren las personas. Entonces, derivado de diversas áreas como la aeronáutica, el manejo de barcos, naves espaciales, en fin, sabemos que aplicado a la medicina, entre más compleja es la intervención médica, mayor es el riesgo de presentar una complicación asociada al error humano. Y eso es claro, ya que si vemos este modelo, que es el modelo del queso Gruyère, las defensas en capas sucesivas se van perdiendo de acuerdo al grado de complejidad y se pueden alinear todas las complicaciones, todos los sitios que no se observaron en la evaluación de la seguridad y se puede presentar este efecto adverso asociado al error humano. Estos accidentes asociados a los errores humanos. Cuando hablamos de los errores humanos comunes en la práctica de la anestesiología, sabemos que hay eventos adversos y estos se definen como aquellas lesiones que son causadas por el manejo médico más que por la patología subsecuente. Pero también que los errores médicos se definen como la falla en llevar a cabo una acción planeada de una manera determinada o la utilización de un plan equivocado para lograr el objetivo. Estos errores médicos dependen de diversos factores. Entre los factores que están asociados a ellos se encuentran la sobrecarga de trabajo y la fatiga asociada a cargas, horarios excesivos de laborales. Ahora, ¿cuántos de mis compañeros anestesiólogos que me están escuchando no tienen 2, 3, 4 trabajos o meten cirugías desde que Dios amanece hasta que Dios anochece?
A lo mejor tus primeras 3 anestesias fueron muy buenas y muy seguras, pero ya las últimas 4, la propia fatiga, el propio cansancio puede condicionar que se presenten más frecuente estos errores humanos. Y esos errores médicos se dividen en errores serios, errores menores y cuasi pérdidas o cuasi fallas. Un error serio es un error que tiene el potencial de causar daño permanente, daño transitorio, pero ambos pueden ser potencialmente mortales. El error menor es aquel error que no causa daño o tiene potencial de causar daño, y la cuasi pérdida o cuasi falla son aquellos errores que pudieron haber causado un daño en el paciente, pero que no ocurrieron debido a que el problema fue interceptado y fue solucionado a tiempo. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, desde la principios del siglo XXI, tiene claramente unas guías de práctica para proporcionar una anestesia segura, una cirugía segura, safety surgery o safe surgery. Este listado de la OMS se lo voy a comentar cada uno de los rubros que incluye y es el principal y que se encuentra en todos los estándares de la Federación Mundial de Sociedades y Colegios de Anestesiología, de la ASRA, de el American College of Pain Medicine, entre muchísimas otras asociaciones como la International Association for Anesthesia Research, en fin, es paciente correcto, procedimiento correcto y región anatómica correcta. Paciente correcto, hay que interrogar el nombre del paciente y que el paciente nos diga su nombre. Procedimiento correcto, que sepamos, ¿sí? Y que el paciente sepa qué procedimiento se le va a realizar. Para eso requerimos tener el consentimiento de informado, presente, firmado, donde todos sabemos qué se le va a hacer. La región anatómica correcta, se debe marcar el sitio con un marcador donde se va a realizar el procedimiento. Esto lo tiene que realizar el cirujano en el preoperatorio o al momento de la hospitalización del paciente. El interrogatorio que hacemos sobre paciente correcto, procedimiento correcto, región anatómica correcta, es realizado con el paciente alerta y sin que el paciente tenga deterioro cognitivo evidente y que esté supervisado por varios miembros del equipo. En el contexto puntual de las técnicas anestésico-quirúrgicas por el equipo de enfermería y el equipo de anestesiología. Esto va a evitar que se bloquee el nervio equivocado, que es una de las complicaciones más severas cuando no tenemos la seguridad adecuada para la realización de una técnica de anestesia analgesia regional, que se bloquea el miembro que no era, ¿sí? No se bloquean pacientes con sedación profunda porque las parestesias asociadas al pinchazo sobre el nervio pues van a estar enmascaradas y podemos condicionar una punción inadvertida porque nuestra técnica no es adecuada, porque nuestro equipo no es óptimo o porque las agujas que utilizamos no son las adecuadas. La norma oficial mexicana para la práctica de la anestesiología establece claramente la forma en la que se tiene que monitorizar a un paciente. Y entre lo que ha demostrado tener gran evidencia para la seguridad en el quirófano es la monitorización con oximetría de pulso, capnografía, la evaluación de los signos vitales y el registro electrocardiográfico continuo de nuestro paciente. Ahora, antes de la administración de cualquier medicamento, se debe verificar que la máquina de anestesia funcione, que la toma de oxígeno funcione, cómo se encuentra el estado de nuestro ultrasonido, funciona o no funciona, cómo se encuentra el funcionamiento de los infusores, si tenemos o no equipo para el manejo de la vía aérea, tenemos completo o no tenemos completo el carro rojo, funciona o no funcionan los equipos de succión y otros. Esto es derivado de que se pueden presentar eventualidades serias y severas como la toxicidad sistémica por anestésicos locales. Y debemos también tener la capacidad de resolver
aquellos efectos adversos derivados de la absorción o administración intravascular de epinefrina. Es importante identificar que los pacientes pueden tener riesgo de sangrados, formación de hematomas. Por eso, los pacientes que tienen anticoagulación requieren una evaluación puntual con la identificación clara del anticoagulante que reciben y, en su caso, tener tiempos importantes de lavado del anticoagulante para que se disminuya el sangrado durante el evento quirúrgico. Entre este listado también se encuentra la identificación clara de alergias que pudiera tener el paciente y que pudieran tener un impacto deleterio y potencialmente mortal en nuestro enfermo. Asimismo, tenemos que evaluar cuáles son los fármacos que el paciente recibe en forma cotidiana, ya que existen interacciones medicamentosas que son potencialmente dañinas. Un ejemplo de ello es la utilización de fármacos que incrementan el intervalo QT y que al momento de establecer una sumatoria de fármacos con ese potencial puede condicionar durante la inducción anestésica una arritmia cardíaca potencialmente mortal, como la torcida de las puntas o la taquicardia helicoidal paroxística. Tenemos que identificar que nuestro medicamento a administrar sea el medicamento correcto, que administremos la dosis correcta y que lo administremos por la vía correcta. Esto nos ayudará a disminuir potenciales riesgos. Un ejemplo muy claro es aquella administración subcutánea de medicamentos con fármacos que pueden causar lesión importante de la piel. Entre el anecdotario de la administración subcutánea de medicamentos a una persona que administró propofol subcutáneo, pues condicionó una necrosis importante del tejido cutáneo, que requirió colgajo eventualmente. Eso puede ocurrir también con algunos quimioterapéuticos, por ejemplo, y que al momento de realizar nosotros la punción del nervio sin la técnica de anestesia regional sin tener claro qué es lo que está sucediendo con la administración de otros medicamentos, pues pueden conducir a que la gente piensa que es un error de la anestesia cuando realmente fue el error de la administración de algún fármaco que ni siquiera nos tocaba a nosotros. Ahora bien, entre este listado de seguridad está el verificar que el paciente tenga antibiótico profiláctico. La prevención de infecciones es importantísima, ya que no solo incluye la profilaxia con antibiótico-terapia, sino que se verifique cabalmente que el equipo médico, el paciente, el quirófano y todos los que van a participar tengan una técnica aséptica clara, que el equipo instrumental esté claramente esterilizado y documentado y que se procure al máximo de evitar la contaminación del quirófano. Es importantísimo también dentro de la seguridad del quirófano contabilizar las gasas y el instrumental, comunicar en forma asertiva antes de que ingrese al paciente a la sala y cuando el paciente sale de la sala, cada uno de los eventos que se han presentado en ese paciente y que pudieran condicionar un potencial efecto adverso. Aunado a ello, la implementación de equipos de vigilancia farmacológica y no farmacológica, así como equipos de seguridad hospitalaria. Este serie de ítems que te acabo de comentar se encuentran claramente identificados en este checklist que te estoy presentando, que realizó la Organización Mundial de la Salud en el 2009, pero que a la fecha sigue vigente y recomendado por diversas agrupaciones de anestesiología mundial. Ahora, cuando hablamos de la utilización del ultrasonido en la práctica de la anestesia regional, debemos de pensar lo siguiente, que es muy importante.
Y es que el ultrasonido ha favorecido que las técnicas de anestesia regional, analgesia regional, sean más seguras. Sin embargo, tiene que ver mucho con el aparato que uses. Los riesgos se asocian a que la imagen no es nítida, que la imagen no es clara. Los riesgos se asocian a que la utilización del ultrasonido es operador dependiente. Si tenemos un operador que no está familiarizado con las estructuras neurales, vamos a tener problemas. Que no está familiarizado con la técnica anestésica o con la realización de un procedimiento anestésico, va a haber problemas. Recientemente, en el chat de presidentes de la federación, salió la publicación de que hay un médico general que según él es ultrasonografista y que da talleres y conferencias de técnicas de anestesia regional con guía ultrasonográfica y pues definitivamente eso es este, no, es algo no adecuado porque pues, no es anestesiólogo, ¿no? Y no tiene las capacidades necesarias que nuestra especialidad requiere. Tenemos que pensar también que entre los diferentes sujetos puede haber modificaciones anatómicas que van a impactar en forma considerable el momento mismo del escaneo de nuestro paciente. Por eso es considerado óptimo el que se realice un escaneo previo a que el paciente ingrese a la sala. Es mandatorio para la prevención de la lesión nerviosa que tengamos una monitorización multimodal. ¿Y a qué se refieren con la monitorización multimodal? Bueno, la primera es nuestro equipo ultrasonido, porque finalmente también vamos a ver estructuras con él. La utilización de un neuroestimulador y la utilización de técnicas de monitorización de la presión ejercida durante la administración de medicamentos. Y eso se logra con equipo que aquí te pongo tres marcas, que es el B-Smart, el NerveGuard y la Zafira. Dentro de lo que hacemos nosotros para el escaneo de nuestros pacientes, tiene que ver, pues, claro, con que tu equipo tenga la nitidez adecuada, tenga la claridad adecuada, sepas cuándo aplicar una ganancia, cuándo no, pero también cómo se realiza la técnica. Y en eso tenemos que formar también a nuestros residentes. Sabemos que esta maniobra PART nos va a ayudar a tener una mejor visualización de las estructuras. Este acrónimo aplica para lo que es presión. Si nosotros hacemos demasiada presión, las estructuras se colapsan y no vamos a tener una clara visualización de las estructuras neurales o vasculares para la realización de nuestros procedimientos de mínima invasión. La rotación que damos a nuestra sonda, pues también va a ser importante para que logremos identificar las estructuras, así como la alineación de la sonda con la piel y el tilting que hacemos para identificar nuestras estructuras vasculares. Esta monitorización de la presión ejercida, te presento aquí cómo se ve el B-Smart. Si te fijas, es un Luer que tiene una graduación y esa graduación al momento que ministramos con nuestra jeringa, pues va sacando un pivote y ese pivote te va diciendo cuánto es la presión ejercida. Este NerveGuard es exactamente lo mismo, ya viene calibrado para que no se sobrepase cierta presión. Y el Zafira es un instrumento, como lo puedes ver ahí, que también mide cuál va a ser la presión que se ejerce durante la administración de un medicamento. Si nosotros vemos desde el punto de vista metaanalítico cuál es la monitorización menos segura en rojo y la súper segura en verde fosfo, vas a darte cuenta que la triple monitorización, o sea, el equipo de neuroestimulación periférica, más el ultrasonido, más el equipo de monitorización de presión durante la inyección, es la forma más segura de ministrar un medicamento
en una técnica de anestesia analgesia regional, asegurando que los riesgos asociados a lesión nerviosa van a estar disminuidos. Ahora, la aguja tiene que ver, claro que tiene que ver. Muchas veces se emplean agujas que no tienen esta capacidad de ser agujas visibles en el ultrasonido. Las agujas ecogénicas van a mejorar la visibilidad del eje. Vamos a poder identificar claramente la punta de la aguja, independientemente del nivel de experiencia. Vamos a ver que van a compensar una técnica de exploración subóptima porque vamos a identificar claramente dónde está la punta. Si no ves la punta, no avanzas. Eso es algo que es claro para todos nosotros y va a evitar que utilicemos ángulos de inserción que pudieran condicionar lesión neural o función vascular inadvertida. Disminuyen las dificultades en la técnica y aumentan la confianza, así como la satisfacción del anestesiólogo. Y esto se ha identificado en múltiples estudios, como este que te presento, del 2012 y una revisión sistematizada reciente del 2022. Es muy bonito pensar en esta imagen que te digo del 2023, este artículo publicado en Curious de Knowing It Before Blocking It, cuáles son todas las medidas de seguridad. Están resumidas, ahí las tienes todas, ¿sí? La primera es, ¿cuál es mi estado de mi equipo? ¿Cuál es la nitidez que tengo? ¿Cuál es la claridad que tengo? Si apliqué o no apliqué bien las ganancias al momento del escaneo. Si estoy utilizando este tipo de monitorización triple con el ultrasonido, con el estimulador de nervios periféricos, con el monitor de presión, estos manómetros, cuál es el tipo de anestésico local que voy a usar, si voy a utilizar o no adyuvantes con ese anestésico local, cuál es el volumen que voy a manejar de anestésico local, cuál es el volumen global que voy a administrar, ¿sí? Que los asistentes cuando están administrando el líquido puedan hacer succiones en forma periódica para corroborar que no se está realizando una punción intravascular inadvertida y que también sientan cómo está pasando el medicamento. La correcta colocación de la sonda de ultrasonido es esencial, así como el tipo de aguja, el tamaño de la aguja, el calibre de la aguja, que la aguja sea ecogénica, eso va a ser muy importante y lo más importante lo vemos ahí en la parte superior es que el anestesiólogo que está realizando el procedimiento tenga la destreza suficiente para la realización segura de este tipo de procedimientos. Tenemos que tener claro que muchos de nuestros hospitales son hospitales escuela y dependemos claramente de las curvas de aprendizaje de nuestros propios colegas residentes. Cada vez los ultrasonidos evolucionan más. Aquí te pongo uno que es muy bonito, que es el ScanNA. Este es un ultrasonido que además por técnicas de inteligencia artificial puede determinar y dibujar claramente, como lo puedes ver ahí, dónde te encuentras. O sea que cada vez los equipos van mejorando y con esto vamos teniendo una mayor seguridad en la administración de medicamentos y en la realización de nuestras técnicas de anestesia analgesia regional guiadas por ultrasonido o ecoguiadas. Finalmente, algo que es importante saber es que el ultrasonido tiene mucho impacto en la seguridad del paciente y que lo que nosotros hacemos con nuestro ultrasonido también tiene que ser seguro. El ultrasonido finalmente ha disminuido la presencia de síntomas postoperatorios neurológicos, la lesión nerviosa, ha disminuido en forma importante la toxicidad sistémica por anestésicos locales, ha disminuido, aunque no ha erradicado, la parálisis semidiafragmática y ha disminuido, aunque no ha erradicado, la presencia de neumotórax. Pues, mis amigos, les agradezco muchísimo su atención. Eh, Ahí está el QR para mi página, pues si quieren ver qué cosas he hecho. Y pues, sin más, les agradezco mucho su tiempo, su paciencia
Y atención durante estos 40 minutos de charla y vamos a dar espacio para preguntas y respuestas. Dejo de grabar y dejo de compartir pantalla. ¿Alguien tiene alguna pregunta para el doctor Covarrubias?